Así va a sentir más alegre. ¿Cómo están? Gozoso, gloria a Dios, qué bueno. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta ya tarde. Siempre es un honor, siempre es un privilegio poder entregar el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, porque estoy seguro que siempre traerá bendición sobre nuestras vidas. Sí, entonces es un honor para mí estar aquí. La semana pasada pues no pudimos estar aquí, tuvimos la invitación para estar en Campeche con unos amigos ahí en una iglesia y fue de gran bendición. Tuvimos varias actividades en estos días, pero bueno, le agradezco a Dios por todo el equipo que tenemos en casa. Sabemos que hay un equipo que Dios usa, como tuvo el pastor Manny y Lady de Nuevo Punto de Vida Cancún, los pastores Benito y Tere el jueves pasado, y sé que el Señor usa sus vidas, sé que ellos son portadores también de la palabra del Señor. Sí, este día yo pues tengo un mensaje que compartir con cada uno de ustedes. Para mí no es negociable. Cuando Dios tiene una palabra no la puedo negociar, no la puedo cambiar. El compromiso que tengo en mi corazón es simplemente depositarla, es entregarla a aquellos que abren su corazón, a aquellos que se dejan depositar en la palabra. Creo que la palabra depositada en buena tierra siempre producirá fruto. Jamás dejará sin dar fruto. Puede variar la tierra, pero la semilla no. La semilla siempre da fruto. La tierra es la que muchas veces no permite que la semilla pueda producir. Entonces yo oro al Señor porque todos nosotros seamos buena tierra, que podamos recibir la buena palabra que viene del corazón de Dios. Amén. Así que yo te invito a que me acompañen en el libro de Santiago. Escuchar la palabra de Dios es para que yo practique la palabra. El secreto está en obedecer la palabra de Dios. Y por eso el tema de hoy se llama así: el secreto
yo escuché la voz de Dios y gloria a Dios y vi pajaritos. No, no, no. Siempre cuando usted escucha la palabra de Dios, siempre hay una indicación de parte de Dios. Siempre hay una instrucción. Y la instrucción se da para obediencia. Y después de la obediencia, lo que sigue después de la obediencia, ¿qué es? La bendición. Entonces, la razón por la cual se detienen la bendición en mi vida es por falta de obediencia radical. Y la obediencia media no es obediencia, ni la obediencia tres cuartos. No es obediencia. Dios está esperando de nosotros. Ahora, la obediencia es algo que se aprende, y la obediencia es algo que no es muy fácil. Por eso es importante que nosotros, por ejemplo, los papás tienen hijos y tienen autoridad sobre sus hijos y enseñan a sus hijos a obedecer. ¿Y cómo enseñan los padres a sus hijos a obedecer? Le hablan a la 1, le hablan a la 2 y después a la 3. ¿Verdad? Con el mazo dando de una vez para que agarren. Y entonces nosotros aprendemos obediencia por la corrección. La corrección. Ahora, cuando yo no tengo una persona, ¿están aquí conmigo, verdad? ¿Sí? Cuando yo no tengo una persona en la cual yo lo tenga como una autoridad en mi vida, si yo no tengo una autoridad en mi vida, quiere decir que estoy siendo una persona sin un padre. Entonces comienzo a sufrir con un espíritu de orfandad. Y entonces la orfandad, ahí es donde vienen los abusos del reino de las tinieblas sobre nuestras vidas. Porque yo no tengo nadie que me dirija. Yo no tengo a nadie a quien entregarles cuentas. Necesito tener a alguien con una autoridad sobre mi vida para corregirme, para enseñarme, para hacerme que yo aprenda obediencia. Porque si yo no aprendo obediencia en la autoridad que Dios me ha dado, entonces voy a salir a la sociedad y imagino a una persona sin educación en la sociedad. De hecho, la razón por la cual nosotros vemos las organizaciones de delincuencia organizada, droga, robo, todo esto tiene que ver por falta de... Porque no consideramos, porque no hemos tenido a alguien que someternos. Entonces, la policía te somete. El día pasado estaba mirando una película donde hay un lugar donde meten a las personas más tremendas, más severas, la meten en la cárcel más, en el sótano, lo meten allá en lo más tremendo, con cadenas que lo encierran, porque como no son obedientes y violan todas las leyes, entonces tienen que ser sometidos, sufren y son encarcelados, incluso condenados de por vida por falta de obediencia. Entonces la falta de obediencia trae una condenación para mi vida, aunque sea cristiano. Aunque sea cristiano, trae, porque yo mismo estoy procurando, porque yo no me he dejado, porque yo no he aprendido la obediencia. Cuando yo me convierto a Cristo, lo primero que yo necesito aprender a hacer es a obedecer lo que Cristo me manda a través de su palabra. Y entonces se cumplirá su palabra en mi vida por causa de poner en práctica su palabra. Amén. ¿Sí está entendible eso? Mire, este tema es un tema muy difícil, porque este tema a todo el mundo le da sueño. En este tema todo el mundo... ¿Y de qué se predicó? Yo no sé qué predicar. Yo me escuché que dijeron, pero no te pierdas. Te voy a hacer cargo, mira, te voy a hacer cargo a la persona que está a tu lado. Y mira, ahora sí, tócalo. Tócale. Y dile, mira, te voy a estar chequeando. Mírale a los ojos así, dice, te voy a estar checando. No te duermas. Míralo serio así, no te duermas. Sí, porque hay muchos que se duermen. Entonces el diablo anda buscando, porque el diablo sabe que gobierna en los hijos de desobediencia. ¿Sí está aquí? El diablo gobierna en los que son desobedientes. Entonces el diablo no le conviene que tú cambies. Mire, yo le decía esta mañana que el diablo no tiene bronca con que tú vengas a la iglesia. El diablo no le importa que tú vengas el domingo temprano. El diablo no le importa que tú vengas el martes y que tú ayunes. El diablo, lo único que le importa al diablo es que tú obedezcas. Si tú obedeces ya, el diablo se revela. Entonces él se da cuenta que ya tú no le perteneces cuando tú comienzas a obedecer al Señor. Pero si tú obedeces, aunque venga a la iglesia, el diablo está bien. Es más, te usa. Incluso en la iglesia te usa. ¿Tú sabías eso? ¿Sí sabían eso? Incluso dentro de la iglesia el diablo te usa. Porque por eso
El asunto no es que yo vaya, el asunto es que yo hago cuando voy, cuando yo salgo. ¿Qué vivo cuando yo salgo? Ese es el asunto, que el diablo no quiere. Entonces aquí, oye bien, el secreto de la obediencia, ¿qué viene cuando yo aprendo a obedecer? No basta con ir, basta con poner en práctica de lo que escuché. ¿Qué fue lo que Dios me habló? Entonces yo necesito ir. Y sabe que es difícil, pero Dios nos ha dado, oiga bien, cuando usted nació de nuevo espiritualmente, la naturaleza que usted tiene ahora al nacer de nuevo, te da la capacidad para obedecer. Entonces, la obediencia no es porque no pueda, es porque no quiero. ¿Sí está aquí? En su naturaleza usted puede obedecer cuando usted nace de nuevo, porque el Espíritu Santo ha venido sobre usted y sobre mi vida. El asunto es que yo no quiero, no es mi voluntad. Yo quiero otra cosa, pero yo no nací para hacer otra cosa, sino la voluntad del Señor. Amén. Entonces, no se contente con escuchar la voz de Dios, ni por escuchar la voz de Dios. El día pasado una persona me dijo, yo he leído la Biblia, yo sé, ya yo escucho la voz de Dios. Así. Qué bien. ¿Y qué has hecho? Es que yo escucho la voz de Dios. Y Dios me habló, pero tú no lo ves, ni congregándose, ni sirviendo, ni mostrando a Cristo. Porque cuando yo escucho la voz de Dios, es para que me parezca a Él cuando lo obedezco. La imagen de Dios se revela en aquellos que obedecen la palabra del Señor. Por los frutos lo conoceréis, dice la palabra del Señor. Amén. Perdóneme, usted dice, bueno, pastor, usted vino una semana, no viene y ahora viene a regañarnos. No estoy regañando, solamente estoy compartiendo la palabra. Es la palabra del Señor. ¿Sí? La obediencia entonces implícita es para todos nosotros, para todos y cada uno de nosotros, no haciendo buenas obras, sino sentándonos a los pies y escuchando la palabra del Maestro. De repente nosotros podemos tener muy buena idea, somos creativos, invertimos en muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero no lo que el Señor nos ha dicho. Nada de lo que el Señor nos ha dicho hacemos todo lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Y es donde tenemos que tener cuenta, porque cuando tú haces todo lo que tú piensas, posiblemente estás trabajando en vano, porque todo lo que tú haces fuera de la obediencia, eso será vano, porque desaparecerá. Lo que tú haces en la obediencia permanecerá para siempre. Este es un secreto que muchos no lo saben. Hay gente que trabaja toda su vida para algo que de un momento a otro se va. Entonces es importante que cuando yo hago algo en obediencia, eso va a trascender de una generación a otra generación y siempre hablará y glorificar el nombre del Señor. Todo lo que usted y yo hacemos en obediencia, todo lo que usted consiga, conquista y todo en desobediencia, desaparecerá. Todo lo que te hace incluso sentir orgulloso de haberlo logrado, ya logré mi doctorado, mi carrera, ya lo logré, ya yo logré. Eso en un momento a otro se va a desaparecer. El diablo no te revela esto, pero la Biblia sí te lo revela. Por eso es importante que nosotros meditemos qué dice la palabra del Señor. Porque el Señor nos va a mostrar cosas a nosotros que el diablo no quiere que sepamos. Él te va a revelar la verdad para que tu vida tenga sentido. Amén. Ahora, en Marcos 3:33, me llamó mucho la atención esto. Imagínense Jesús con sus discípulos, predicándole, enseñándole la palabra del Señor, hablándole la voluntad de Dios, hablándole. Y de repente llegan y le dicen, maestro, ahí te busca tu mamá y tus hermanos. Ahí te están buscando. Y entonces ellos todos esperaban que él se levantara y dejara todo lo que estaba haciendo para ir a atender a sus hermanos y su mamá. Y resulta que él viene y le contesta esto. Mira, quiero que lea en Marcos capítulo 3:33. Dice, él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios. Estos son mi madre y mis hermanos. Seguimos, porque todo aquel que hace, ¿qué? La voluntad de Dios, ese
es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo que hacen la voluntad de Dios nos identificamos. Lo que obedecemos nos identificamos como hijos de Dios. Cuando yo no obedezco la palabra de Dios, ¿de quién soy hijo entonces? ¿De quién? A su renta. Cuando yo practico la desobediencia, no estoy siendo hijo de Dios, porque en la naturaleza del cielo opera la obediencia. Satanás fue sacado del cielo, se rebeló en contra de Dios. Adán y Eva fueron sacados del huerto, se rebelaron contra Dios, no obedecieron. Y así sucesivamente. Por la falta de obediencia usted pierde matrimonio. Por la falta de obediencia pierde familia. Por la falta de obediencia usted pierde el trabajo. Por la falta de obediencia perdemos un ministerio. Por la falta de obediencia lo perdemos todo. La vida la perdemos, la salud la perdemos por la falta de obediencia. Nos enfermamos por falta de obediencia. Aunque nos dicen que no va a hacer algo mal, nosotros seguimos comiendo. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Por qué? Porque se me antojó. Porque a Dios le agradó, sino porque a mí. ¿Y por qué no viniste a la iglesia? Porque no tenía ganas. ¿Y por qué no sirve? Porque no quiero. Y tú dices, sí, y es así. El reino de Dios no es así. Nosotros no determinamos cómo funciona el reino de los cielos. Dios ya determinó cómo funciona su reino. Está muy fuerte. Su renta, sí, creo que sí estuvo muy fuerte. Ya no sentí ni un amén. De verdad nosotros tenemos idea, no servimos, no asistimos, no diezmamos, no ofrendamos, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no me cuadra. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Por qué? Porque hoy no tengo ganas, porque no quiero. ¿Y quién te enseñó que las cosas ahora van a ser como yo quiera o como no quiero? Es como Dios quiere. Yo vivo para hacer la voluntad de Dios. Y alguno te dice, ¿por qué vine hoy? Porque el Señor quiere hablarte. Porque el Señor quiere salvarte. Porque muchas veces hay cosas que yo no quiero escuchar, que son las que me salvan. Como la medicina, no me gusta, pero es la que te va a salvar. No me quiero operar, pero para salvarte tengo que operarte. Y este día Dios está haciendo una operación divina sobre tu vida. Porque el Señor quiere poner un espíritu obediente. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea vista en tu vida. Y para que tú seas reconocido. ¿Sabe por qué? Porque en el final de los tiempos el Señor va a reconocer lo que son suyos. Si está aquí, Él va a venir y va a reconocer lo que son los suyos. Y la iglesia, ¿sabe qué? La iglesia te prepara para que cuando Él venga, tú seas reconocido. Es que yo asistí ahí en Nuevo Punto de Vida con el pastor negrito guapo que ahí está en esa iglesia. Y eso dice, pues yo nunca te vi. Yo no te vi, porque el Señor ve a los obedientes. Los obedientes llaman la atención de Dios. La obediencia radical llama y la mirada de Dios se pone sobre aquellos que obedecen su palabra. Entonces es importante que usted y yo podamos verlo de esa manera. Una persona cuando no obedece puede vivir una vida frustrada, porque nunca ve. Dice, oye, pero me dicen que por la llaga de Jesús somos curados, pero yo tengo este dolor en mi corazón, y se dice, pues perdona a tu vieja, pues perdona a tu gordito, pues perdona a tu hijo, perdona a tu papá. Y tú dices, no, pero no quiero, porque si tú supieras lo que me hizo. Y el Señor dice, perdona. Tú no puedes elegir a quién perdonar y a quién sí, a quién no. Dios elige, y Dios dice, perdona. ¿Quién te ha ofendido? Muchas veces tenemos raíz de amargura y resentimiento en el corazón que genera enfermedad, ansiedad en nuestra alma, y nosotros decimos, Señor, por favor. Y el Señor dice, obedece, me va a ver como mi gloria se va a manifestar. Porque cuando yo aprendo a obedecer, Cristo mismo está, yo soy portador de Él, Él se manifiesta dentro de mí por causa de mi obediencia. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han hecho algo que no le gusta, porque la obediencia no es agradable. De repente es muy difícil obedecer,
Pero yo no sé si usted ha visto que después de que usted obedezca, que cuando usted obedece algo que usted no quería, de repente ve que se desata algo sobre su vida. Comienza a ocurrir algo sobre su vida. Un gozo. Comienza a recibir una libertad. Mire, yo me imagino que muchos de ustedes igual que yo, de repente yo he tenido resentimiento con personas que yo he sentido que han lastimado mi corazón, que me han traicionado, que han hecho cosas. Y de repente yo he sentido mal. Y de repente quizás yo ni siquiera lo quiero ver, ni quiero platicar. Pero de repente cuando el Señor me dice, perdona. Y de repente quizás yo no quiero, pero he obedecido. Y cuando yo he ido a obedecer, he visto cómo ocurre algo en mi interior. He visto cómo me regresa la paz. He visto cómo me regresa el gozo a mi corazón. Porque el gozo está en el alma. Y tu alma está contaminada cuando usted no obedece. Por ejemplo, en el perdón. Y entonces yo he visto cómo se desata la bendición sobre mi vida por causa de obedecer. Por ejemplo, bueno, hay testimonio que no puedo dar mucho aquí. En otra parte sí lo puedo dar. Pero voy a poner este ejemplo. Hay gente que agarra y tiene mucha lucha para diezmar y ofrendar. Y batalla para diezmar y ofrendar. Y todo el tiempo tienen buenas excusas para no hacerlo. Y yo fui uno de los que al principio tuve problemas, porque yo venía de un mundo, yo venía de una cultura donde había corrupción, donde tú aprendes mucho el tigueraje de la calle. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, de repente tú quieres venir con la misma mentalidad. Y yo batallé. Pero cuando yo descubrí que esto bendecía mi vida y que esto era lo que Dios me mandaba hacer y comencé a ponerlo en práctica, he visto cómo Dios ha sido fiel. Dios ha sido increíblemente fiel con mi vida. Y hay gente que dice, bueno, usted lo que pasa es que como usted es pastor, usted recibe los diezmos y las ofrendas. Sí, yo conozco muchos pastores que reciben diezmos y ofrendan y tienen problemas hasta para comer. Porque no diezman ni ofrendan. Porque no obedecen, en otra palabra. La obediencia es la que va a desatar la bendición sobre nuestra vida. Si yo batallo para obedecer y busco mucha excusa, porque tenemos muchas excusas. Es que yo no la perdono, no lo perdono, yo no doy, yo no hago, yo no voy y tú tienes un porqué. Pero ese porqué no es válido para el reino de Dios. Para Dios no es válido, porque la obediencia cuando Dios manda, yo no necesito buscar otras cosas. Yo no tengo que debatir con Dios. El obediente es sumiso desde el corazón. La obediencia radical empieza desde el corazón. Tú comienzas a obedecer desde aquí. Tú no cuestionas, tú simplemente haces. Y Dios, por causa de un corazón sumiso, Dios desata por causa de ello. Amén. Y vas a marcar. Entonces es importante que yo entienda el secreto de la obediencia desata bendición abundante para mi vida. Amén. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo puedo decir Señor, Señor y hacer como si fuera la lamparita mágica ahí de Aladín y ya yo voy a entrar. Y no funciona así. Es como el que menciona el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El asunto no es que tú menciones el nombre de Jesús. Si tú no tengas obediencia, es en vano el nombre de Jesús, porque tú no estás sometido a Cristo. Cristo no es tu Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, usted ve que en Hechos, que dice que un hombre dice a liberar a un endemoniado, y cuando fue en el nombre de Jesús, y dice que el demonio, mira, conozco a Pedro, a Pablo, pero a ti no te conozco. Y los demonios le dieron una paliza a eso mismo. Porque cuando yo no tengo obediencia, yo estoy bajo un gobierno de tinieblas. Y yo no puedo ir a someter a las tinieblas cuando yo estoy bajo ese mismo gobierno. Necesito estar bajo el gobierno del reino de los cielos. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces
le declararé, nunca que os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Cuando yo no tengo obediencia, yo simplemente practicaré la maldad. Podré tener cara de piedad y podré tener, pero no, practicaré la maldad porque la maldad está dentro de mí. Y no es como una acusación, es simplemente una verdad que el Señor quiere que usted y yo sepamos. Si yo no practico la verdad, si yo no obedezco, entonces estoy gobernado por la maldad. Y entonces siempre pensaré en la maldad y haré la maldad, aunque yo crea que está bien. Yo voy a castigar a personas, yo voy a hacer cosas y voy a hacer juicio con personas, porque yo creo que tengo la razón. Y todo tú vas a hacer toda tu conjetura y piensa que está bien. Los fariseos, incluyendo el apóstol Pablo, él creía que estaba bien, hasta que se encuentra con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, él somete su vida a Jesús y comienza a obedecer a Jesús. Y el Espíritu Santo le decía, ¿sabe qué, Pablo? No te vayas por allá. Pero Señor, si voy a predicar y voy a hacer, no te vayas por allá, le dice el Espíritu Santo. Vente por acá. Y entonces aquí habla de que Pablo estaba sometido al Espíritu Santo. Dios le dio la habilidad para escuchar la voz, pero también nos da la habilidad para obedecer a esa voz. ¿Sí? Necesito obedecer esta voz. Aquí está el secreto del poder. La razón por la cual Pablo pudo evangelizar a los gentiles, ir a Asia y ir a todos los lugares que alcanzó. Y hoy tenemos aquí, ¿sabe por qué razón está el nombre del Pablo y están los libros de todo lo que él hizo? Por causa de su obediencia. Porque la obediencia permanece y afecta a la eternidad, pero la desobediencia también afecta, pero para mal. Y entonces es importante que yo entienda esto. ¿Qué quiero que ocurra con mis generaciones? ¿Qué quiero que ocurra cuando ya yo no esté? Cuando usted vive en la obediencia, tu nombre tiene que ser reconocido. ¿Cuál es su nombre? Sí, Axel, con X. Por ejemplo, el hermano puede estar aquí y él puede comenzar a obedecer al Señor. Y cuando Axel, ¿está bien? Comienza a obedecer, comienza a marcar a su familia, a sus hijos, a sus amigos, a la gente que lo conoce, comienza a marcar porque él está viviendo bajo obediencia. Y cuando él ya no esté en el planeta, todo el mundo va a decir, Axel hizo esto. Esto lo construyó Axel. Dios usó a Axel aquí. Este hombre tiene un testimonio intachable. Y todo el mundo va a tener que hablar, aunque pasen 100 años, 200 años van a hablar de eso. Porque construyó algo, porque lo que tú construyes en obediencia a Dios permanecerá para siempre. Si está aquí conmigo, ¿no? Quiero que vaya a Mateo 7:24. Mateo 7:24, mira. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que la oye y las hace, le compararé a un hombre que. Entonces cuando usted obediencia se convierte en un hombre prudente. ¿Sí? Dice que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo. De repente es difícil construir sobre roca, porque para tú construir sobre roca tienes que buscar profundidad y significa tiempo, sacrificio para encontrar la roca, pagar un precio. Es más fácil construir sobre la arena, es más fácil construir sobre la superficie, es más fácil, pero eso no dura. Eso cuando viene cualquier viento se lo va a llevar rápidamente. No importa lo hermoso que se vea. No importa cuántas fotos tú subas en el Facebook y en Instagram. No importa cuántas cosas tú pongas en las redes sociales. Eso solamente quedará foto. Pero lo que he construido sobre la roca permanecerá. Y ese es el secreto de Dios para tu vida.
Nosotros de repente agarramos y decimos, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar una carrera. Y tú inviertes 4 años en una carrera. Y después inviertes 2 años más para la maestría. Y otro año más para no sé qué. Y tú te estás perfeccionando. Y después de que tú gastas, inviertes 8 años, 10 años. Resulta que al final no te dedicas a eso. Resulta que Dios tenía otra cosa. Y tú pensabas que ya la iba a hacer con todo eso. Y tú pensabas que estaba bien. Me he topado en estos días, me he topado con tanta gente que lo veo que andan haciendo cosas y que resulta que tienen otra carrera. Digo, oye, pero ¿y qué pasó? Pues el Señor me llamó y me dijo que no era eso. El Señor me dijo que era otra cosa. Ah, usted también, ¿verdad? No importa qué tú estés haciendo, si no está en la voluntad de Dios, no significa mucho. Es importante, pero lo más importante es que Dios te ha dicho. Ha hecho algo en obediencia, entonces vas a ver cómo eso permanecerá y dará su fruto. Y afectará a las generaciones. Eso hará cosas impresionantes. Mire, en el Salmo 33, te lo quiero parafrasear, pero la Biblia dice que el Señor frustra sus planes. Yo no sé cuántos de ustedes han sido frustrados, pero mire, yo he sido frustrado como usted no tiene idea. De hecho, yo estoy aquí porque fui frustrado. Y obviamente hoy para mí es un privilegio, es un honor y es lo mejor que me puede haber pasado y disfruto lo que estoy haciendo. Pero realmente mi idea, yo fui músico por muchos años y mi idea, mire, se lo he contado en algún momento, pero yo me acuerdo que reuní dinero para grabar una producción. Y grabé la producción y después de reunir el dinero y trabajar fuerte como un esclavo, porque fui esclavo para hacer mi voluntad, después de que grabé la producción y la pagué, en el estudio de grabación, se borró la grabación. Contraté músicos, diferentes tipos de músicos, de los mejores, para grabar. Ay, Dios mío. Mire, hoy me río. Por esa vez lloré. Porque era todo el fruto de mi trabajo. Yo ya me veía viajando. Me veía en España, en Miami. Yo me veía así, viajando, me veía en los Grammys. Yo me veía. Pero todo eso fue simplemente un espejismo. No era lo que Dios quería para mi vida. Y después me di cuenta que eso no era lo que Dios quería para mí, que Dios tenía otra cosa mejor que lo que yo estaba pensando. Porque Dios siempre tiene algo mejor de lo que tú tienes, de lo que tú estás ideando. De verdad. Mire, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado. Dice, sean transformados, no se conformen. Dice, sean renovados, su mente sean renovada para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no se trata de mi voluntad, sino de la voluntad de Él. Nosotros todos vivimos haciendo nuestra, puedo hablar en confianza, ¿verdad? Nuestra regalada voluntad. Y por eso de repente sufrimos consecuencias. Por ejemplo, usted no viene porque no tenía ganas. Usted no se discipula porque no tengo ganas. Usted no sirve porque no tiene ganas. Hay muchas cosas que no hacemos porque no tenemos ganas. Y entonces nos metemos en problemas por tu propia gana, por tu voluntad. Cuando usted hace la cosa en su voluntad, fracasa. Sé que está muy fuerte, Dios mío. Yo no sé por qué el Señor... La obediencia trae grandes bendiciones y es lo que yo he aprendido. En los últimos años, cuando yo comencé a buscar la manera de obedecer a Dios, he visto cómo Dios ha sido fiel. Dios ha sido increíble, de verdad increíble. Y yo creo que Dios, cuando tú aprendes y tú descubres,
Tú siempre andas buscando cómo compartir esto porque tú quieres que la gente descubra lo que tú descubriste. Tú quieres que la gente viva lo que tú vives cuando tú te encuentras con algo bueno. ¿Sí? Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos cosas gloriosas en nuestras vidas, pero necesitamos obediencia. ¿Qué tan obediente soy? Aquí, si usted sigue leyendo en Mateo capítulo 7, quiero que terminemos ahí, en versículo 25. Por favor, Mateo 7:25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Seguimos. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre como insensato que edificó su casa sobre la arena. Es lo más fácil. Es más fácil. Seguimos. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué hizo? Cayó y fue ¿qué? Grande su ruina. Dios conoce el huracán que va a venir en un año. Y no estamos hablando solamente del huracán que conocemos, que viene la temporada, porque hay huracanes que se viven en los matrimonios, hay huracanes que se viven en las familias, hay huracanes que se viven en la vida personal, y hay pruebas que pasamos todos. Y que muchos de nosotros no soportamos la prueba porque nuestra vida no está fundada sobre la roca. De hecho, usted sabe que los huracanes son buenos. Los huracanes son buenos porque eso saca a la luz y nos damos cuenta cuáles son tus raíces. Los huracanes sacan a la luz lo que no está bien firmado sobre la roca, lo va a destruir. Pero lo que está sobre la roca, aunque vengan vientos, aunque vengan lluvia, aunque vengan terremotos, no importa lo que vengan, usted permanecerá. Todos pasamos lo que hemos estado en esta zona, hemos vivido los huracanes. Todos. Pero hemos visto nosotros cómo se caen hoteles, cómo se caen letreros, cómo se caen casas, cómo han ocurrido cosas en los huracanes más fuertes que hemos tenido en la zona. Nos hemos dado cuenta de que estaban hechos. Eran hermosos, pero no podían permanecer. Pero hay otras casitas que se veían así como que estaban a punto de caerse, pero no se cayeron aún con el huracán. Pasaron vientos, pasaron cosas y permanecen. Hay matrimonios que han pasado por cosas y lo que los ha sostenido es que su vida han sido sembrada, plantada sobre la roca que es Jesús. Porque han obedecido en alguna manera a Jesús. Y por esa razón están juntos. Todos, pero hay otros que no pueden decir lo mismo. Hay otros que están sufriendo la pérdida del matrimonio, están sufriendo la pérdida de la familia. Hay otros que están sufriendo la pérdida de un negocio. Hay muchas pérdidas. La pandemia fue algo que probó muchas cosas. Muchos se sostuvieron, pero hay otros que fueron arrastrados. Y ¿sabe qué? Nosotros no sabemos qué cosa va a venir este año, qué cosa viene el próximo año. Por eso necesitamos estar plantados en Cristo Jesús. Tu obediencia, ¿qué hace? Hace que tus raíces caben cada vez más profundo. Y mientras más profundas son tus raíces, más puedes resistir. El diablo no podrá tumbarte fácilmente. La mayoría de la gente que tienen problemas para obedecer son la gente que han sufrido pérdidas. Lo que le cuesta la obediencia. Dios lo que está haciendo es preparándonos a todos nosotros para que no perdamos más. Nosotros vemos, la Biblia está llena de hombres y mujeres que aprendieron obediencia. Nosotros vemos, por ejemplo, Noé. Dios le dijo que construyera un arca porque iba a venir un diluvio y no había lluvia y era una locura construir un arca. Es decir, ¿para qué? Sin embargo, lo obedeció al Señor. La persona cuando es obediente no cuestiona, simplemente hace. Él lo hizo y por eso se salvó. Todos los demás murieron, pero él y su familia no murió por causa de su obediencia. La obediencia es muy importante, aunque usted no lo crea. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, donde él no tenía hijos. Se cumplió la promesa de Dios en Abraham.
por haber obedecido al Señor. Posiblemente si él decide no obedecer al Señor, él no hubiese tenido a Isaac, porque el cumplimiento estaba fuera de su tierra y de su parentela. Posiblemente hay cosas que te están deteniendo en tu vida por falta de obediencia, porque tú piensas que no es tan importante, tú piensas que no afecta tanto los frutos de tu vida. Quiero decirte que sí, todo tiene que ver con la obediencia. Abraham obedeció, José obedeció, Moisés obedeció, regresó a Egipto para predicar el evangelio y pedirle a Faraón que soltara a su pueblo. Josué fue obediente. De hecho, en una multitud de más de 2,000 personas, Dios llamó en el medio de todo a Josué: a ti te voy a poner para que esté en lugar de Moisés. Y le entregó la tierra prometida a Josué para que dirigiera a todo un pueblo. ¿Sabe qué? Los hombres y las mujeres obedientes llaman la atención de Dios. No importa donde tú estés metido, donde nadie te vea, Dios de allá te saca y te pone en alto por causa de tu obediencia. Si hay una cosa que llama la atención del cielo, es la obediencia de los hombres. David, los hermanos de David tenían mucho mejor apariencia para ser rey. Sin embargo, Dios eligió a David, que estaba con las ovejas allá, metido allá. Y de allá lo sacó y lo puso para que reinara a todo su pueblo. ¿Por qué habrá sido? De hecho, la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe cómo lo demostró? Que no mató a Saúl. Demostró que tenía algo de Dios, David. Si tú te pones a estudiar cada uno de los hombres que vemos en la Biblia, que han marcado las generaciones, han pasado miles de años y tenemos que mencionar sus nombres por causa de su obediencia. ¡Wow! Y yo quiero ir terminando porque quiero, si me ayudan chicos, por favor. Quiero ir terminando en Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Uno de los hombres más poderosos y más obedientes que ha pasado por la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Siendo rey, vino a la tierra y se hizo siervo. Y yo quiero que leamos para que usted vea aquí, mire. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Entonces dile a la persona que te mire, la obediencia se aprende. La obediencia es algo que se aprende, así como usted aprende a ser albañil, arquitecto, doctor, enfermera, enfermero, maestro, pastor. Necesitamos aprender la obediencia. Y la mejor virtud que puede tener un ser humano es la obediencia. ¿Sí? Entonces Jesús mismo dice, aprendió obediencia, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le, ¿qué? Ha sido de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces quiere decir que si yo no obedezco, realmente no es eterna salvación para mí, porque es eterna salvación para los obedientes, no para los desobedientes. Y esto es importante que tomemos en cuenta, ¿sí? Ahora, yo quiero que tú veas, por favor, en Mateo capítulo 26, 39, Jesús, imagínate este cuadro. Jesús está en el Getsemaní, la noche que ha sido entregado y lo van a llevar, pero él está aquí en el Getsemaní y mira lo que dice, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero ¿qué? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, Él sabe que va a morir y que va a morir en una cruz. Él sabe que lo van a golpear, que lo van a lastimar. Él sabe todo lo que va a ocurrir. Pero dice, ¿sabe, Padre? Es posible que pase de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esto es impresionante. Hay veces que nosotros no queremos obedecer porque representa un sacrificio.
Y nosotros no nos gustan los sacrificios. Cuando yo tengo que sacrificar algo, cuando yo tengo que sacrificar mi voluntad, nosotros decimos paso. O sea, esto es demasiado. No. Jesús podía haber dicho eso, pero él dijo, espérate, si es posible librarme de esto, líbrame, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Te hago una pregunta, ¿tú le dices eso a Jesús? ¿Le dices eso a Dios? ¿O le decimos, no, Señor, no, ¿por qué me tengo que sacrificar por Mafer? Pero el Señor dice, quiero que te sacrifique por ella. Quiero que me obedezca, porque yo veo el cuadro completo. Nosotros vemos por partes, pero Él lo ve completo. Y Él sabe que tu sacrificio, y Él sabe que cuando tú haces su voluntad, algo trasciende, algo va a marcar que tú todavía no tienes la capacidad y yo para entenderlo. No lo comprendemos, pero Jesús había practicado la obediencia. Y dice, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces en Filipenses capítulo 2 versículo 5, Filipenses 2:5, mira lo que nos enseña aquí el apóstol. Ya él entiende perfectamente. Y mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Nosotros muchas veces nos aferramos a nuestra posición, nos aferramos porque ahora yo soy ingeniero, arquitecto, doctor, abogado, y porque yo soy, y yo no me aferro, y no queremos. O incluso yo como pastor, yo me aferro, no, porque como yo soy el pastor, y eso dice, no, pero quiero que la perdone, o quiero que haga tal cosa. Tienes que despojarte. Cristo dice que se despojó y se hizo siervo. Y el siervo, ¿sabe qué hace? Lo que su amo le dice. Nosotros, Dios quiere enseñarnos a ser siervos. Y un siervo es un sirviente, el que sirve al reino, el que sirve a Dios. Todos nosotros hemos sido rescatados y llamados para ser siervos, para servir a Dios, para hacer lo que Dios está pidiendo. Cristo mismo se hizo siervo, es nuestro modelo perfecto. Jesús es nuestro modelo perfecto de siervo. Sí, versículo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Seguimos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Usted sabe que la obediencia tiene que ver con humildad. La obediencia está ligada a la humildad. Cuando yo no soy muy humilde, es muy difícil obedecer. Porque de repente tú tienes que agarrar y hacer caso a alguien que te dice, te da instrucciones de algo. ¿Y quién se cree? Y salta el orgullo en nuestro interior. Y tú te pones en tu posición. Y tú sacas tus credenciales. Si supiera quién soy. Yo soy el empresario más poderoso de esta ciudad. Si supiera quién yo soy, yo lo que yo he conquistado. Si supiera lo que yo he hecho. Y comenzamos. Por eso a mí me impresiona cuando yo veo personas. Mire, cuando veo personas que han alcanzado tantas cosas, pero que han aprendido a obedecer, han aprendido humildad. No tienen problema. Una persona humilde, no importa qué tanto tenga, te pueden lavar los pies. No tiene problema. De hecho, ¿sabe qué hizo Cristo? Dice que Cristo agarró, mira, y tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. ¿Sabe qué significa eso? Humildad. Se humilló. Y sabe que lavar los pies de los discípulos en aquel tiempo no es como nosotros ahora que somos
metrosexuales. Es decir, nosotros somos así. No, aquellos tenían sandalias y caminaban entre el polvo, la tierra, donde estaba el excremento de los animales. Jesús le limpió los pies sucios de excremento, de pipí, de popó de animales, y metió sus dedos entre los dedos de sus pies para limpiarle bien los pies. Y dijo, ¿sabe lo que dijo él después? Ustedes hagan esto que ustedes me están mirando a mí hacer. Si quieren ser mis discípulos, aprendan de mí, sirvan a otros, quítense, despójense de todos sus títulos y todas sus cosas y sírvanme, son mis siervos. Por eso cuando yo veo a gente aquí en la iglesia que son empresarios, que tienen carrera y todo, y lo veo sirviendo, lo veo lavando baño, digo, wow. Y me da deseo de llorar de alegría, de ver personas como se vienen un viernes a lavar el piso, a limpiar tu silla donde tú estás sentado. ¿Sabes por qué? Porque son siervos. No le importa. Invierte su tiempo y su dinero para servir a Jesús. No le importa nada, porque para ellos lo más importante es Jesús. Es hacer la voluntad de Dios, no es hacer su voluntad. Aquel que vive en su voluntad pierde, está fuera. Dice, no entrará al reino. Aquellos que no obedecen no pueden entrar al reino de Dios. El reino de Dios será lleno de gente que obedece en su palabra y sus mandamientos. No hay que inventar uno nuevo, ya están todos. Entonces el Señor hizo, obedezcan. Mientras más difícil, mientras más tú te resistes, más será humillado. Porque la Biblia dice que al orgulloso Él resiste, que Él humilla al que se ensalza, y al que se humilla lo levantará. Entonces yo prefiero agarrar y hacer esto, y que Él me levante, porque cuando Él te levanta, Él mismo te va a sostener. A cuando tú te quieres levantar, entonces Él mismo te va a aplastar. Esta sabiduría el Señor la está compartiendo porque el Señor quiere que nosotros como iglesia, que nos zafemos de la garra del enemigo. Todos nosotros, incluyéndome a mí, hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Yo he tenido que pagar la consecuencia de muchos momentos no obedecer al Señor. Le he pagado con lágrimas, con dolor, dinero, tiempo, de todo. Y el Señor quiere prevenirnos, quiere librarnos a nosotros, que no desperdiciemos nuestra vida, que cuando tú tengas tus 100 años, es que yo tenía, pero ya no tengo nada. Es que ahora, eso dice que te he querido enseñar a 100 años, tengo queriéndote enseñar para librarte, pero no me he dejado que te enseñe. No me has dejado que te ayude. El Señor quiere ayudarte. Yo no sé en qué etapa estás. Yo no sé qué tan obediente tú estás siendo, pero estoy seguro que por algo el Señor puso que yo platique esto hoy. Quiero decirte algo. Lo que estamos festejando hoy, la cena del Señor, lo que festejamos un rato, ¿sabe qué significa eso? La obediencia de Jesús. Festejamos una victoria porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por obediencia. Soportó los dolores, la humillación, el maltrato de un montón de incircuncisos, de traicioneros y mentirosos, y aún así Él soportó y aguantó siendo obediente hasta la cruz. Wow. Esto es el mayor acto de obediencia que usted y yo necesitamos aprender. Si usted y yo no lo aprendemos, vamos a seguir batallando con muchas cosas, porque legalmente le estaremos dando un lugar al diablo que se mete en nuestras vidas. Záfate, deja que el Señor te libre y simplemente decide. Oye bien, decide desde tu corazón obedecer al Señor. Sé sumiso en tu corazón. Estos días mi esposa y yo estábamos platicando. Yo le daba gracias a mi esposa por cosas que vivimos, porque yo decía, y yo miraba cómo ella comenzó, y me decía, ok, está bien. De repente hacía así, y después decía, ok, está bien. Y miramos cómo Dios nos bendijo, cómo Dios se manifestó.
y nos sentamos a platicar de todo eso, de cómo Dios nos respaldó, cómo Dios hizo cosas. Y yo decía, gracias. Y ella me dijo, sí, yo me he dado cuenta que de verdad siempre me he dado cuenta que cuando pongo en práctica la obediencia veo la bendición de Dios sobreabundante. Y estamos viviendo un tiempo increíble. Entonces, iglesia, este es el tiempo. Este es el tiempo. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor.